¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Quiero comentarles algo muy importante, algo que hemos venido platicando por varios meses y que de verdad me entusiasma compartirles, porque ya está disponible nuestro nuevo Rincón Secreto, el lugar donde tú puedes encontrar contenido exclusivo que no podemos publicar en otras plataformas, porque ya sabes a qué me refiero, ya sabes cómo está el tema de la censura. Te quiero invitar a que pases a nuestra página web, donde encontrarás podcasts inéditos jamás publicados, testimonios de la audiencia y exploraciones. Todo lo nunca antes publicado. Ahí te espera en contenido exclusivo en nuestra página web www.podcastextranormal.com.mx. Ve si te atreves. Sigo soñando con Canelo y esta vez ya no solamente aparece en mis sueños. Ahora me habla y me dice que va a venir por mí, porque dice que él no ha muerto, solamente cambió de piel. Ella como que abrió la bolsa con sus dientes y sus patas, y cuando abre la bolsa, él se queda paralizado, asustado, como que sintió que las pulsaciones de su corazón iban más lento. Lo que salió de esa bolsa era una foto de él con su esposa fallecida. El perro, desde donde estaba, solamente lo miraba, con una mirada penetrante, retándolo también. Y el abuelo le vuelve a decir: te lo advierto, está mi nieto y por él no voy por ti. No va a haber una segunda vez. Yo mismo te mando al mismo infierno si te vuelves a meter en mi territorio. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente en un episodio con todos ustedes. Familia, hoy me acompaña una persona muy especial, una persona que los más viejos de este canal van a reconocer, alguien con el que empecé este proyecto y que sigue con nosotros detrás de cámara en cada edición, en cada exploración. Mi hermano Pepe, ¿cómo estás? Hola, es un gusto estar otra vez por aquí en cámaras. Sinceramente sí nos ausentamos un poquito en producción, en edición, pero al fin, de tanto que lo pedía la gente, aquí estamos, dispuestos a asustarlos con estas historias. Gracias, Pepe, por aceptar la invitación. Oye, yo sé que mucha gente del pasado te conoce, te ubica. Algunos te han visto en investigaciones de campo, exploraciones. Para la gente que te está conociendo por primera vez, por favor, redes sociales. Hola, sí, mi nombre es José Vicias, así me pueden encontrar en todas las redes sociales, pero estamos estrenando un nuevo canal igual de relatos que se llama Vicias Creepers, para que vayan a escuchar las historias que tenemos por ahí. Gracias, Pepe. Ahí van a encontrar en la descripción el canal para que vayan y también se suscriban. Ahora sí, el tema que tenemos para esta noche es bastante especial. Tiene cerca de 2 años que no platico acerca del tema de los animales. Pero antes de entrar de lleno, ya sabes, familia, que aprovechamos los primeros momentos para que te suscribas si no estás suscrito, actives la campanita. Si nos escuchas por medio de podcast, Spotify, hay un botón que dice seguir, y sobre todo si nos escuchas o nos ves en tu Smart TV, en tu televisión, por favor, con el control, baja tantito y encontrarás la opción de suscribirse. Y ahora sí, después de esto, vamos de lleno al tema. Desde el 2018, 19, incluso empezó a surgir en redes sociales por ahí ciertos videos que se empezaban a hacer virales en diferentes plataformas de animales como perritos, gatos, incluso hasta cabras, chivos, que empezaban a actuar de forma extraña, que tenían comportamientos un poco inusuales, sobre todo porque sus miradas eran diferentes, su semblante era bastante distinto al normal. En algunos casos, los animales dejaban de caminar en 4 patas, se reincorporaban y caminaban en 2. A partir de ese momento, aquí su servidor hizo un capítulo hace 2 años acerca de esto. Pedí por ahí alguna información, pedí a los suscriptores que me enviaran sus historias, se contaron. Esta vez revisamos el correo electrónico y vaya qué sorpresa encontrarnos con la cantidad de historias de personas que mencionan que han vivido algo
sumamente aterrador. Y solamente puedo decir algo. Hay una historia que no se va a contar en este podcast, va a estar en contenido exclusivo, porque les voy a dar el spoiler. Discúlpenme, familia, lo que pasa es que esta ni siquiera queriendo contarla aquí se puede, porque era una mujer prácticamente que sufría parálisis de sueño, ataques de estos demonios de la noche que llegan a hacer estos ataques sexuales. Pero ella en su espejo lograba ver que su perro la montaba. No pasaba más allá, solamente veía el movimiento del animal. Pero es una de las historias que de verdad, Dios mío, los detalles sí son muy delicados de dar y es prácticamente algo que viene de forma anónima. Pero regresando al tema, Pepe, ¿por qué tú te imaginas que en algún momento esto se empezó a viralizar y este comportamiento? Yo creo que los animales tienen una percepción que nosotros no tenemos, ya que se ha visto que ellos pueden ver sombras, que tienen el tercer ojo abierto y como que son más perceptibles a ser atacados por esas entidades oscuras. Tal vez por eso es que se han viralizado cosas en TikTok y muchos videos donde los animales se paran en los patas o que tienen comportamientos extraños o aparecen muertos de la nada. Es muy extraño, pero te repito, creo que es porque ellos son más perceptibles a ser atacados por esas entidades. Bueno, algo que sí puedo dar yo por hecho es que si tú tienes a una mascota en tu casa, y eso lo he hablado en un pasado, y hay por ahí, digamos, temas de brujería, la mascota es quien recibe ese trabajo de brujería. Es pues prácticamente un ser de luz que no le importa en lo absoluto su vida cuando ve que la tuya corre peligro, y él ni dos veces lo piensa, se interpone a recibir el daño, y eso es algo que nunca jamás me voy a cansar de decir. Yo te quiero contar una historia, Pepe, que de verdad me impresiona demasiado. Nos lo comparte una persona que lo vivió con su esposa y su hija. Yo te quiero contar la historia de Mario. Esta historia él nos las comparte hace cerca de 8 meses y me dice que él no creía en temas paranormales, pero de pronto se van juntando ciertas cosas que de verdad no tienen explicación y él decide empezar a entender o intentar saber qué es lo que produce estos eventos, y resulta que todo esto, según él, pasa por un gato. Te voy a explicar. Él dice que todo pasa cuando ellos se mudan a una casa nueva en un vecindario que es prácticamente como una cuartería, una vecindad. En esta había muchas casas y pues estaban contentos de iniciar una vida nueva. Él, su esposa y su pequeña hija Isis de 7 años. Dice que su pequeñita desde que tenía 5 años ya le estaba pidiendo a ellos una mascota, un gatito, un perrito, pero dice, yo estoy consciente que tener una mascota, tener un animal en casa, pues es una gran responsabilidad. No solamente es tener porque está bonito o porque esto, no. El animal necesita comer, necesita cuidados. Si se enferma, necesitan llevarlo al veterinario, limpiar donde hacen sus necesidades. Y pues mi niña de 5 años, pues no lo iba a hacer y yo estoy trabajando y su mamá tampoco lo iba a poder hacer. Entonces yo le dije, hija, no podemos tener en este momento una mascota. En eso, dice, cuando nos estábamos ya asentando en este nuevo domicilio, conocimos a una señora. Ella vivía hasta el final de la vecindad, pero es muy similar y quiero que imaginen a la señora de los gatos de Los Simpson. Una señora como de unos 80 años rodeada de gatos por todos lados. Entonces cuando iba pasando por nuestra casa iba con el montón de gatos atrás. Y mi hija, dice, sentada ahí en la entrada, ve y le llamó la atención un gatito negro con manchitas blancas que no estaba tan grande, estaba como medianamente desarrollado. Y la señora le dice, hija, si tus papás te permiten, te lo regalo. Pero en ese momento nosotros le decimos, no se preocupe, señora, nuestra niña no tiene permiso de tener mascotas, está muy pequeña. Y le empezaron a decir todo esto. La señora les da una propuesta. Les dice, mira, vamos a hacer algo porque veo que a tu niña le gustó el gatito. Vamos a hacer algo. Dale de comer si tú quieres, ponle agüita aquí afuera, juega con él y en la noche yo me lo llevo. O sea, yo me voy a encargar de todo lo demás para que así no tengas responsabilidades. Y la niña de volada, ándale papi, ándale, por favor, di que sí, que mira. Bueno,
se convencen, dice, bueno, está bien. Yo creo que es una forma en la que ella puede empezar a tener una mascota poco a poquito y vaya pues acostumbrándose a estos deberes, ¿no? Entonces pues el gatito llegaba, o mejor dicho, ella lo iba a traer, lo jugaba, pues estaba con él todas las mañanas. Regresando de la escuela le ponía también sus croquetitas afuera, su balde de agua, y todo el tiempo la niña con el gatito lo traía cargando y empezó a generar un vínculo con este gato. Tanto que le dieron el nombre del señor Bigotes, así le puso la nena. Entonces dice, fue pasando el tiempo, todo muy normal. De hecho, dice, pasaron cerca de 2 meses, el gato fue creciendo más y se fue ganando nuestro cariño. De pronto el gato ya entraba a la casa, ya de pronto ya estaba en el cuarto de la niña, ya se dormía con ella, entonces ya se estaba haciendo más de nosotros que de la señora. En ese momento empezó a ocurrir algo muy extraño. Mi hija, dice, empezó a presentar ciertas enfermedades o ciertos síntomas de índole respiratoria, temas en la piel. La empezamos a llevar al médico y entre las preguntas que un doctor te hace es, ¿en su casa tienen animales? Y nosotros le dijimos, sí, tenemos un gato. Ah, pues podría ser, digo, no es seguro, pero podría ser que por ahí viene este problema. Entonces dice, nosotros estábamos hablando, bueno, yo, dice, con mi esposa estaba hablando esto en la sala y el gato estaba ahí, pero lo que le asombra a él es que el animalito estaba literalmente escuchando la conversación. Hablaba Mario y él dice que me volteaba a ver, hablaba mi esposa, la volteaba a ver a ella y estaba cachando la información. O sea, yo sé que esto es una locura, muchos lo van a criticar, pero eso estaba ocurriendo. Él estaba como si estuviera entendiendo todo. Y a partir de ahí, las cosas empezaron a ser un poquito extrañas. Dice que el gato, pues este animalito, su mirada como que cambió, se volvió diferente, tenía un semblante muy distinto. Dice, nosotros, pues yo no le hice caso, yo dije, son mis ideas. En una ocasión, la niña, su pequeña niña Isis, estaba en su habitación con su mascota. Dice, yo iba caminando por el pasillo y escucho como si hubiera otro niño ahí adentro. Me detengo y trato de prestar atención. Escucho la voz de mi hija y escucho la voz de otro niño. Literal, otra voz. Me quedé unos segundos parado. Puse mi mano en la manija de la puerta. Abro rápidamente. Estaba mi hija jugando con el gato. Le digo, mami, ¿hay alguien aquí contigo? ¿Estás con alguien? No, papá. Hija, ¿segura? Sí, no hay nadie. Hija, ¿hay alguien aquí? No, papá. Es que yo escuché que había alguien. No, papá. Bueno, él cierra la puerta. Y cuando cierra la puerta, escucha cómo su niña dice, shh, habla bajito. Y él se quedó así como, dice, no supe qué pensar, no supe qué decir. Continué con lo mío. Ya empezaba yo a tener como una idea muy extraña. Le pasó a su esposa algo bien diferente. Él, por su trabajo, va rolando turnos. Dice que de pronto trabajaba en ciertos horarios y el turno nocturno en la fábrica. Y dice que en una ocasión también, cuando él no estaba en casa, esto le pasó a su esposa. Dice que a su esposa le contó esto muy espantada. Estaba acostada en su cuarto, eran cerca de la 1 de la mañana. Todos estaban dormidos, la pequeña Isis estaba dormida, ella se estaba quedando dormida, cuando escucha como si hubieran al menos 2 o 3 niños jugando en la sala. Ella dice, escucho cómo corren, cómo mueven la mesa, las sillas, e incluso sus risas yo las escucho. En eso me siento, abro la puerta de mi cuarto y vuelvo a escuchar cómo pasan corriendo, riéndose. Pensé en mi hija, me asomé, ella estaba profundamente dormida y dice, el corazón se me empezó a acelerar porque yo pensé, alguien entró a robarnos, alguien está en la casa. De pronto, con mucho miedo, dice, y con las piernas temblando, voy bajando las escaleras y vuelvo a escuchar otra vez ese ruido de las risas de los niños.
Voy acercándome al interruptor, mi mano iba temblando y cuando enciendo, lo que veo son 3 gatos en la sala. El señor Bigotes y otros 2. Yo me quedé espantada así de... No había nadie más. Todas las puertas estaban cerradas. Yo los empecé a ahuyentar. Vámonos aquí. Y también al señor Bigotes. Órale, vámonos. Se fueron por una ventana. Salieron por ahí. Yo no supe qué fue lo que escuché. Dice, yo pensé que me estaba volviendo loca. Y me dice Mario, cuando mi esposa me cuenta esto, yo le conté lo que había escuchado en el cuarto de Isis. Y el señor Bigotes estaba escuchando. Estaba ahí echado. Y nuevamente cuando hablábamos, estaba con sus miradas. Pero su semblante era como de odio. Él dice, era como de no sé, te voy a hacer algo. Y esto de verdad empezó a ser un poco incómodo ya para ellos. Él dice, Paco, te voy a confesar algo. Cuando el gatito llegaba, yo lo empezaba a corretear. Nunca lo golpeé, nunca lo lastimé. Pero sí le decía, órale, vámonos acá, ya vete a tu casa, ya no vengas para acá. Le dejamos de poner comida, que se fuera a comer a su casa. De repente le echaba agua cuando no se quería ir. Pero seguía viniendo a pesar de que no le dejábamos ya comida. A veces simplemente estaba echado en la barda, mirando hacia adentro de la casa. Eso me empezó a incomodar mucho. Mi hija Isis empezaba a llorar, dice, porque el gato, él quería tener a su mascota y nosotros ya no la dejábamos. Hasta que pasó algo que de verdad nos causó demasiado miedo. Dice que era un sábado temprano. Estaba sacando la basura, se encontró otro vecino que estaban sacando basura, se quedan platicando y este vecino le dice, oiga vecino, ¿verdad que tiene visitas? No, vecino. Sí. Bueno, o creo que un niño vino a dormir ayer en su casa, ¿verdad? No, vecino. No me diga eso. Dice, les juro que ayer en la tarde que pasé, vi a la pequeña Isis, estaba con otro niño de su estatura, jugando adentro. ¿A qué horas, vecino? Fue como a las 4 de la tarde. Dice, yo estaba trabajando, mi esposa estaba en la casa y habla con ella. Oye, dice, no había nadie. Es que me están diciendo que vieron a la niña con otro niño dentro de la casa. No, pues no. Ese tipo de situaciones ya los empezó a incomodar. Ya era demasiado. Pero los cambios, yo sé que es imposible que el rostro de un animalito cambie, pero su semblante sí cambia. Entonces, la forma en cómo observa, cómo mira, de pronto dice que solamente apagaban todo de noche y se veían pues el reflejo de sus ojos que estaban siempre mirando a la sala, siempre queriendo entrar. Dice, nosotros ya no dejábamos entrar a ese gato. Dice, yo respeto a los animales, pero ese animal algo tenía que ya no me gustaba. En eso, una madrugada, nosotros estábamos profundamente dormidos, todos en la casa, y escuchamos el grito de un niño. O el grito como si a un niño, no sé, como de 7 años se hubiera lastimado. Gritó. Dice, nosotros nos levantamos, pensé en mi hija, corrí a su cuarto. Ella estaba dormida. El ruido había venido de la sala. Rápidamente nosotros bajamos corriendo y alcanzamos a ver al señor Bigotes otra vez saliendo por una misma ventana que ya había aprendido a abrir, porque el gatito dice metía la patita y abría y se iba. ¿Qué hacía aquí? A la mañana siguiente se enteran de que la señora de los gatos, la vecina que le había dado el gatito, desafortunadamente había fallecido de un ataque al corazón. ¿Qué? Él dice que cuando se entera de esto, el gato se fue y nunca más volvió a regresar. Dice, no sé por qué, ese gato ya no regresó, nunca regresó. De hecho, mi hija, después me enteré que a nuestras espaldas, a escondidas, se le seguía poniendo comida. No, ya no regresó ese gato. Después de que esa señora fallece, por alguna razón, ese gato ya no se volvió a parar aquí. A los 2 meses nosotros nos mudamos de esa casa. Pero a ver, vamos a ser objetivos y pensar. Es un animalito, pero ¿qué tiene que ver los gritos? El hecho de que él haya escuchado hablar a alguien más, de que el vecino haya visto a alguien más. A niños. A niños, bueno, a un niño. Y cuando eran niños que escuchó la esposa, eran varios gatos, bueno, eran 3 gatos. O sea, son cosas que no tienen lógica.
Pero él dice lo que mi hija le dijo aquella vez de... Shh, habla despacio. Mi papá te va a escuchar. Eso, dice, de verdad, Paco, no sé, hasta el día de hoy yo no encuentro explicación y prefiero imaginar que nunca pasó. Es lo que nos dice el señor Mario, una experiencia que vivió con su familia, con su hija, en una vecindad hace apenas unos poquitos años. No manches, está muy cabrona, pero, o sea, ¿el gato era la señora o tenían algo de vinculación? No, yo creo... No, el gato no puede ser la señora porque recuerda que la señora se lo dio a la niña, pero sí creo que había un vínculo ahí con el animalito. Okay. De hecho, bueno, esto lo recuerdo que lo hablaba yo con Antonio Zamudio, de personas que vinculan ciertas cuestiones con el animal, vinculan la psique con el animal. Y es cuando se dicen que ocupan animales para espiar casas, para escuchar conversaciones. Entonces, no sé, no lo sé, yo no soy el experto. Sin embargo, voy sacando ciertas conclusiones con la información que tenemos de este lado. Wow, está impresionante. Fíjate que la siguiente historia que yo te voy a contar es algo similar. Ok. Esto es una familia que se va a mudar a San Miguel Allende. Es Carlos y Susana. Ellos tienen 2 hijas, Ana y Sofía. Ellos se fueron a vivir a un vecindario tranquilo en San Miguel Allende. Y cuando llegaron, todo estaba tranquilo. Las personas comúnmente cuando se mudan es cansado, es ajetreado, desempacan y se van a dormir. En la mañana siguiente, un señor los recibió. Les dijo, hola, ¿cuándo se mudaron? No, llegamos ayer. Ok. El señor se llama Don Matías. Es un señor de los más viejitos en el vecindario y les empezó a hacer la plática, les cayeron muy bien y él les empezó a contar una leyenda de que en este vecindario se vivían cosas extrañas, ciertos animales, ciertas apariciones, pero no les quiero meter miedo, solamente les quiero platicar lo que pasa para que no se asusten cuando les llega a pasar algo. Pasaban los días y las niñas empezaron a familiarizarse con el lugar, empezaban a salir fuera al jardín, empezaban a jugar y en eso encontraron a un perro entre los arbustos. Era un perro café, color café oscuro, con ojos amarillos. Estaba algo golpeado, pero tenía unas heridas. Su mamá vio que las niñas se estaban acercando al perro y les dijo, niñas, no vayan. Porque como la mamá vio al perro en esa situación, los perros suelen ser muy agresivos cuando no tienen el contacto humano. Ellas se acercaron al perro, pero el perro muy dócil dejó que las niñas lo acariciaran. Lo cual la mamá se sorprendió y bueno, lo dejó. Al pasar de los días, el perro seguía constantemente llegando a la casa y las niñas siempre jugaban con él. Los niños le apodaron Canela y le dijeron a su mamá y a su papá, Carlos y Susana, le suplicaron, mamá, por favor, déjanos adoptarlo, mamá, por favor. A lo cual, como tú dijiste, tener un perro es una responsabilidad. No solamente es tenerlo y ya, es alimentarlo, es desparasitarlo, atenderlo. Es como otra persona más. Le explicaron que no podían tenerlo, además no tenían mucho espacio en su casa y pues el perro ya estaba grande, les dijo que no. Pero pues Ana y Sofía hicieron un berrinche inmenso porque querían tener al perro, incluso ya le habían puesto Canela. Con el paso de los días el padre pues accedió a adoptarlo, curaron sus heridas, le dieron de comer, lo bañaron y con el tiempo el perro fue ganándose el cariño de los papás. Clásico de que no quiero animales en esta casa. Y luego lo está cargando, ¿no? Sí, típico, como tal. Pasaban los días, jugaban, todo lindo, todo iba pasando, pero ellos empezaron a notar algo extraño. Canelo, una vez que lo adoptaron, lo tenían en el patio de su casa, notaron que desaparecía por días. Había días que en las mañanas no estaba, pero llegaba en las noches. Y había días que llegaba en las noches, pero en las mañanas no estaba. Ellos pensaron que... Bueno, pues a lo mejor como es un perro callejero, no está familiarizado en quedarse en un solo lugar y dejaban que se fuera, que regresaba, pues se les hizo algo normal. Está amañado, dicen de pronto, ¿no? Que es bien mañoso. Exacto. O que tiene otra familia. Sí, justo, porque como luego no tienen collar, no, pues voy a adoptarlo. Y resulta que los animales tienen 2 casas, 3 casas. Ajá. Bueno, el caso es que el perro desaparecía, estaba en no sé qué, y era muy juguetón y todo, pero todo empezó a cambiar drásticamente de la noche a la mañana. Ellos decían que el perro empezaba a comportarse de una manera rara, de pasar a jugar todo el tiempo y dejar que lo acariciaran las niñas. Empezaba a aislarse, incluso les empezaba a gruñir. Hubo un día en que lo vieron todo el día echado afuera del jardín, a lo cual el papá, Carlos, dijo que lo iba a llevar al veterinario porque a lo mejor estaba mal, estaba enfermo, pues era un perrito de calle, a lo mejor tiene una enfermedad.
Pero al momento de querer ponerle el collar, el perro se agiló contra él, le enseñó los colmillos, incluso quería morderlo. Carlos, por el miedo a que el perro lo atacara, como te digo, era un perro ya grandecito, decidió esperar a que se calmara para poder llevarlo, pero sinceramente Canelo no se dejó. Pasaban los días y cada vez que el señor quería llevar al veterinario a Canelo para ver qué tenía, Canelo o se agilaba o se escapaba, pero no se dejaba que lo llevara. Una noche, que ellos estaban por dormir, dejaron que Canelo se quedara dentro de su casa. Todo normal, la mamá ya estaba dormida, el papá también, las niñas igual. Y en eso la mamá no sé, como que a veces a las personas a las 3 o 4 de la mañana nos despertamos por X o Y y tenemos la costumbre de bajar a tomar agua. Bajó a tomar agua de la casa y cuando va bajando vio una escena muy extraña. Vio al perro, vio a Canelo, que estaba parado en 2 patas mirando hacia la ventana. Ella se quedó pasmada y asustada y no supo reaccionar, pero cuando el perro se dio cuenta que él la vio, se puso como un perro normal, fue hacia donde estaba Susana, la mamá, y hizo para que lo acariciara, como que no viste nada, tú no viste nada, algo así. Ella se le hizo extraño porque ya le habían mencionado que ese fenómeno era muy poco común en los perros, mas sin embargo, si pasaba, no quiso acudirlo a algo paranormal porque sinceramente ellos no creían mucho en esas cosas, lo dejó pasar. Los días siguientes el perro seguía extraño. En una siguiente noche, cuando estaban ya dormidos, escucharon un ruido en la sala. Fue extraño porque ellos habían recordado que no habían dejado al perro adentro. Fue como, ¿quién será? ¿Serán las niñas? No sé. Voy a ver por si acaso. Susana se paró, como toda madre mexicana, de cuando se para a ver, después de todo, como que voy a echar un ojo a ver si mis hijas están despiertas o si están desvelándose. Bueno, fue al cuarto de las niñas y ve a Canelo que estaba mirando especialmente a Sofía con una mirada de deseo. Notó que la puerta estaba entreabierta y ahí en ese agujero vio a Canelo que estaba observando a Sofía. Y ella como que, ¿qué está pasando? Pero su mirada, como tú dices, no era la mirada del Canelo ordinario, sino que era una mirada como que se le transformaba su rostro. Era una mirada como que de hambre, como de sed. Y estaba enfocado 100% en Sofía. Ella se hizo los ojos así como de que a lo mejor es el sueño, estoy viendo mal. Al momento de hacerse así de los ojos, volvió a mirar, abrió la puerta y Canelo estaba solamente echado dormido. Ella dijo, ¿cómo? Pero si hace un momento él estaba sentado mirando a mi hija. Hizo caso omiso, sinceramente, porque acudió a que el perro estaba extraño, de que no sé qué. Dijo, no sé, a lo mejor el perro ya se quiere ir, tal vez ya no se siente familiarizado. Bueno, pasaron los días y un día que Sofía y Ana estaban jugando con Canelo, estaban en el patio. Ella las vio desde lejos y vio que Canelo estaba como que escarbando algo. En eso le dijo, niñas, vénganse a comer. Las llamó a comer. Fueron y cuando el perro se había ido, la mamá tenía esa curiosidad porque noches antes había visto que el perro estaba observando a Sofía. Fue a ver por qué había escarbado, qué había escondido. Ya sabes que los perros tienen la costumbre de ir a enterrar cosas y escarbar porque no sé. Fue a ver al hoyo y lo que vio fue sorprendente. Sinceramente, cuando ella se acercó quedó pasmada, asustada, paralizada, porque vio que en ese hoyo tenía cabello y había un calcetín de Sofía, lo cual ella dijo, qué raro, ¿quién habrá sido? Cuando entró a la casa le preguntó a las niñas si habían jugado con Canelo, qué hacía cabello ahí, qué hacían las calcetas de Sofía ahí, y las niñas pues no supieron decirles, le dijeron, mamá, nosotras no fuimos. Ya le empezaba a sonar extraño todo esto. Como te repito, ellos no creían en el fenómeno paranormal, pero Susana ya le decía a Carlos, oye, fíjate que está pasando esto, está muy raro. La otra vez vi que Canelo estaba observando a Sofía con una mirada muy extraña. Esto ya no me gusta, tenemos que hacer algo. No sé si lo vamos a amarrar o si ya lo vamos a dar en adopción, pero este perro ya no puede estar porque tengo un mal presentimiento. Pasaron los días y una noche, que creo que fue la noche más espeluznante para ellos dos, ya estaban dormidos, estaban como que muy acaramelados, como todas las parejas cuando ya vas a punto de dormir, cuando ya estás casado, pues haces cosas como que indebidas y así. Pero en eso escuchan unos gritos. Eran los gritos de Sofía y Ana. Estaban gritando pero desesperadamente.
Rápidamente se paran los dos, van hacia el cuarto de Ana y Sofía y ven que Canelo tenía prensado del pie a Sofía. O sea, la tenía del pie y como que la quería jalar. Le decía, mamá, ayúdame, mamá, Canelo me está mordiendo. El papá no dudó, actuó rápido, como pudo agarró la cabeza de Canelo, desprendió a Canelo del pie de su propia hija de Sofía. El perro después quería aventarse hacia Carlos y él actuó por instinto, jaló el cortinero, quitó el tubo de las cortinas y le dio un gran golpe en la cabeza al perro. El perro, todo moribundo como pudo, salió de la ventana y ya no lo volvieron a ver. Rápidamente atendieron las heridas de Sofía y la llevaron al doctor al día siguiente. Pasaban los días y Canelo no aparecía. Hasta que una vez él, limpiando el patio, el papá, llegó un vecino y le dice, ¿se enteró? Y él dice, no, ¿qué pasó? Don Matías, el señor más viejito del vecindario, lo encontraron muerto a un lado de su cama. Él estaba desnudo, tenía tierra encima y tal parecía que había recibido un golpe en la cabeza. Los padres de Ana y Sofía se quedaron como sorprendidos, como que no puede ser, es mucha coincidencia, nosotros no creemos en este fenómeno, pero tal cosa aludía que Canelo era el mismísimo que Don Matías, el señor que cuando llegaron les dio la bienvenida y les dijo que en este vecindario había fenómenos paranormales, incluso les dijo y les contaba leyendas de los nahuales que habitaban en ese lugar. Actualmente Sofía le dice a su mamá que sigue soñando con Canelo. Tiene pesadillas donde quiere morderla, tiene pesadillas donde la quiere atacar. Incluso la mamá se quedó sorprendida una vez que le dijo, Sofía, mamá, sigo soñando con Canelo y esta vez ya no solamente aparece en mis sueños. Ahora me habla y me dice que va a venir por mí, porque dice que él no ha muerto, solamente cambió de piel. No manches. Y está esperando a volver a encontrarme para llevarme con él. Qué fuerte. Fíjate que el clásico, ¿no? De que desvivo a tal animal o lo dejo herido y aparece el señor con... Mágicamente, ¿no? Con el brazo, ¿no? Donde le había yo pegado al animal, el señor, el humano, está lastimado. Fíjate que, bueno, hay muchas historias de nahuales, precisamente, en muchas partes de México, Latinoamérica. Se cuentan demasiadas historias que tienen que ver con estos fenómenos. Y yo creo, y lo mencioné con Samudio cuando estuvimos en Peña de Lobos, yo sé que, digamos, científicamente, obviamente, es imposible que un ser humano cambie todo su entorno y su materia a la de un animal. Obviamente es imposible. Pero pues si hablamos de temas paranormales, todo es imposible y no tiene lógica, menos la brujería. Entonces yo creo que derivan cosas muy extrañas. Yo te quiero contar una historia que nos comparte Miguel Ángel. Saludos a Miguel Ángel de Ciudad de México. Ahí vive actualmente y nos comparte su historia que vivió unos años atrás. Él menciona que él es originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y que de hecho ahí sus abuelitos tenían un rancho. Él estuvo estudiando, cambiando de estados, viajando a diferentes ciudades por cuestiones pues ahí escolares, estudiando en algunas escuelas, universidades, y de repente cuando podía regresaba al rancho de su abuelo. Él dice que el rancho de su abuelo era de los lugares favoritos, a pesar de que no había señal de televisión ni internet. Dice, la verdad, Paco, yo cuando estaba ahí me desconectaba de todo, de la presión de la escuela. Era estar en contacto con la naturaleza. Ese lugar tenía una peculiaridad. Como cualquier lugar, tiene sus historias y sus leyendas. La gente del pueblo creía mucho en la brujería, precisamente en lo que acabamos de hablar, en nahuales y cosas por el estilo. Dice, yo la verdad no lo creía y mi abuelo sí. Mi abuelo era muy supersticioso y creía en muchas de estas cosas. Lo que sí te quiero contar es lo que pasaba en un rancho que está muy cerca del de mi abuelo. Dice, la verdad está muy cerca, muy cerca. Una parte del rancho colinda con la de mi abuelo. Ese rancho vivían personas que anteriormente se dedicaban, según algunos pobladores, al tema del satanismo. Pero no al satanismo bonito, probablemente que hoy la gente
dice que hay en internet. No, te hablo del satanismo, sacrificios, trabajos de brujería, destrucción, y que la gente ahí hacía diferentes ritos e invocaciones y un montón de cosas. Todo eso la gente del pueblo lo sabía, incluso la gente del pueblo que buscaba ir y desaparecer a alguien por medio de la brujería, iban a ese rancho porque sabían que ahí la gente te podía cumplir ese deseo. Entonces a mi abuelo nunca le gustó que su rancho estuviera muy cerca del de ellos, porque pues sí pasaban cosas que no tenían explicación, y mi abuelo siempre decía que era porque aquellas personas estaban haciendo brujería. Bueno, dice, pasaron los años y algo extraño sucedió con esa familia. ¿Qué ocurrió? Extrañamente el señor fallece en circunstancias extrañas, el padre de familia. Su esposa al poco tiempo le detectan cáncer terminal y también termina perdiendo la vida al poco tiempo. Los hijos que también practicaban la magia negra y todo esto, se empezaron a pelear entre ellos la herencia, y uno a uno fueron acabando entre ellos mismos. Él dice que ese rancho se queda en total abandono, pero como la gente del pueblo sabe lo que pasó ahí, a pesar de que él dice, sí, te lo voy a decir y me da mucha pena, en mi pueblo existen los paracaidistas, que son aquellos que llegan a un lugar y no hay nadie, aquí me quedo yo. Él dice, a pesar de que hay de esos ahí, y él lo dice, no lo digo yo, nadie se atrevía a meterse a ese rancho. Tenían miedo. La gente empezaba a decir que ese lugar estaba maldito, que pasaban cosas. Bueno, la gente no se metía. Ahora, ya que te doy el contexto, dice, en una ocasión cuando yo estaba en casa de los abuelos, tenía unas vacaciones laborales, me llamó la atención ver un perro negro muy grande que no tenía raza definida, que tenía una mirada muy extraña. Yo le pregunté a mi abuelo, porque yo conozco los perros de mi abuelo, si ese era un perro nuevo de él. Dice, mi abuelo me dice, ¿cuál, hijo? No, pues hay un perro negro así, 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 así. Se asoma y en cuanto lo ve, mi abuelo lo empieza a corretear y hace como la típica señal, ¿no? La piedrita imaginaria. Ajá, y el perro se va. Entonces se fue hacia el rancho abandonado y dice, no, ese perro no es mío. Y por favor, si lo ves, avísame. ¿Pero por qué, abuelo? No, o sea, como que el abuelo no le quería decir. Pero dicen, solo te puedo decir que ese perro llegó justo después de que muere el último hijo. Y la gente lo ve merodeando el rancho. De repente ven que entra a la casa, que sale, o sea, como que vive ahí. Pues lo extraño es que pues un animalito no va a llegar a un lugar donde no hay comida, donde no hay agua. Y pues por alguna razón llega a ese rancho, pero no sé qué hace aquí. De repente viene aquí y empieza a pelear con los demás perros, con mis perros, y yo lo correteo. Dice, por favor, si lo ves, corretealo. Ok. Pasaban las noches, dice, yo me quedé, recuerdo, en la sala planificando algunas cosas laborales, cuando empecé a escuchar que los perros de mi abuelo empezaban a ladrar así entre ellos feo. Dice, eran cerca de las 12 de la noche. Me levanté, me asomé hacia afuera y fue donde lo vi. Ese mismo perro estaba parado en 2 patas y los perros de mi abuelo le estaban ladrando, pero tenían miedo. Le ladraban y se hacían para atrás y él no ladraba, solamente estaba parado ahí. Los perros, todos los perros, que eran 5 perros del abuelo, dice, le estaban ladrando como locos, pero no se atrevían a morderlo, a acercarse. Solamente le estaba parado en 2 patas. Yo recordé lo que mi abuelo me dijo. Salí. Cuando salgo, el perro se reincorpora otra vez en 4 patas. Hice lo de la piedrita imaginaria, no funcionó. Y con un palo de escoba intenté como espantarlo hasta que se fue. No te voy a mentir, Paco, me dice. Sentí como un hormigueo corría por mi espalda. Sí sentí miedo. Por un momento no parecía un perro. Parecía algo más, como una sombra, como un demonio ahí parado. Y los perros estaban espantados, los perros de mi abuelo. Y no te voy a mentir, sentí mucho miedo. A la mañana siguiente le conté
a mi abuelo lo que había visto. Dejó de comer y me dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué no me hablaste? No, abuelo, usted ya estaba dormido. Pero, ¿por qué la insistencia? Dice, hijo, te voy a decir algo porque me estás preguntando, pero no te lo digo porque yo sé que tú no crees en estas cosas. La gente del pueblo y yo pensamos que es la reencarnación del viejo propietario del rancho. De hecho, es lo que nosotros creemos porque el perro no sale de ahí y nadie vive ahí. Y se escuchan, dice, si te pararas en la madrugada, escucharías gritos que vienen de ese lugar y no hay nadie. El perro ha sido visto en ese rancho como merodeándolo, por eso dicen que es como una reencarnación del dueño, porque está cuidando lo que es suyo, se mete a los cuartos, sale, como que lo está vigilando, y si alguien quiere entrar, él no lo deja, como que cuida como si fuera su propiedad. Entonces, es lo que nosotros creemos. Digo, yo sé que tú no lo crees, pero por favor, si lo ves de aquí, aléjalo, porque de eso no queremos ese animal aquí. ¿Ok? Pasaron los días, él seguía en el rancho y vino lo más fuerte, lo más tétrico. Una mañana él se despierta y escucha el sonido de una pala. Se levanta y ve que su abuelo estaba triste, estaba llorando. Abuelo, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? Dice que el abuelo solamente se agarraba así y suspiraba. ¿Qué pasó, abuelo? Los 5 perros amanecieron muertos. Tenían mordidas muy grandes en el cuello. Y el abuelo estaba destrozado. Él amaba a sus perros. Dice, no lo pude creer hasta que vi los cuerpos. Y yo le ayudé a hacer los hoyos cerca de un potrero. Empezaba yo. Pero abuelo, ¿qué pasó? Mi abuelo no me decía nada, no me respondía. No decía nada. De pronto siento como una mirada y desde el otro rancho estaba ese perro ahí, mirándonos, observándonos. Igual, paradito en sus 2 patas, mirando hacia ahí, donde estábamos nosotros. Mi abuelo agarró su machete y le dije, no, abuelo, ¿qué vas a hacer? No, déjame. Abuelo, no lo hagas, por favor. Te vas a meter en serios problemas. Dice que solamente alzó la mano con su machete y le dijo, te vuelvo a ver aquí y yo me encargo de mandarte al infierno otra vez. Wow. El perro, desde donde estaba, solamente lo miraba con una mirada penetrante, Retadora, retándolo también. Y el abuelo le vuelve a decir, te lo advierto, está mi nieto y por él no voy por ti. No va a haber una segunda vez. Yo mismo te mando al mismo infierno si te vuelves a meter en mi territorio. Dice Paco, yo jamás he creído en ese tipo de cosas, pero serán peras o manzanas. Desde que mi abuelo hizo eso, ese perro no se viene a meter, pero para nada, al rancho de mi abuelo. No se viene a meter. Pasó el tiempo y la gente dice, la gente del pueblo, que lo sigue viendo dentro de esa casa, dentro de la casa del rancho. ¿Qué hace ahí? No sabemos. ¿Qué come? No lo sabemos, pero está ahí. Wow. Es una historia bastante interesante. Qué loco. O sea, el señor es el típico señor que el abuelito que a las 3 de la mañana se sube a combatir con nahuales. Sí, o sea, el abuelo se levanta y órale, el machete es potencia. Sí, claro. Qué fuerte, a ver, qué fuerte. Wow, qué loco. ¿Y actualmente ya no han visto a ese perro? Bueno, lo que me cuenta ocurre, creo que no dije el año, fue 2018. Digo, ya no he vuelto a saber qué ha pasado, pero está en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¡Ah, la mecha! Sí. Justamente estuvimos por allá, ¿no? Estuvimos por ahí hace unos mesecitos. La siguiente historia que yo te quiero contar es la historia de Mariana. Ella es una doctora que trabaja en un hospital en su ciudad. Dice que todo estaba tranquilo. De hecho, todos los pacientes que iban con ella la querían, le llevaban que galletas, que flores. Era una doctora muy querida. Era una doctora muy famosa también en el hospital. Y ella vivía días intensos
Pero al final del día es lo que le gustaba ayudar a las personas y siempre terminaba feliz, contenta de poder ayudar a sus pacientes. Un día, cuando estaba dando una consulta a un señor que solamente llegó por una tos muy leve, una tos seca, vio a un cuervo que se postró en la ventana de su consultorio. Le llamó la atención porque el cuervo tenía un plumaje muy bonito, pero tenía unos ojos que te atrapaban con solo verlo. De hecho, la logró inquietar y el cuervo no tenía un ojo. Se le hizo extraño, pero hizo caso omiso. Continuó con la consulta, pero el cuervo siempre estaba ahí, presente. La miraba a ella y miraba al paciente. La miraba a ella y miraba al paciente. Sintió una sensación extraña en el consultorio y como que la densidad empezó a bajar. Pasó, terminó la cita con el señor, le pidió que se quedara para revisión. Y al siguiente día, el señor, que solo fue por una tos leve al hospital, muere de un paro cardíaco inexplicablemente. Los médicos no se explicaban porque su salud aparentemente estaba bien, solamente fue una tos. Les sacó de onda que al día siguiente muriera de un paro cardíaco, se les hizo muy extraño. Pero eso no fue lo extraño. Pasaron las semanas y fueron unas semanas fuertes donde había muertes inexplicables. Las personas empezaban a morir, personas que llevaban por una tos, por una fiebre, por un sarpullido. Al día siguiente ellos morían. Pero el patrón de esto es que persona que ella atendía, que Mariana atendía, llegaba el cuervo, se postraba en la ventana y esa persona moría al instante o si no al siguiente día. Ella estaba cansada, ella estaba frustrada, llegando una noche después de trabajar preguntándose por qué ha habido tantas muertes en el hospital. No sabía qué decir, no sabía qué pensar, se acostó a dormir y en eso tuvo una pesadilla. En la pesadilla aparecía el cuervo postrado afuera de su ventana en un árbol seco. Estaba postrado mirándola fijamente y estaba haciendo ruido. Y ella simplemente lo observaba, pero empezó a sentir como un peso fuerte caía arriba de ella y sintió que le faltaba la respiración. En eso escucha un susurro que le dice: cada paciente que atiendas me lo voy a llevar. Alá, ¿viste? Ella despertó de sopetón, como que con la respiración muy agitada, como que ¿qué es esto que acabo de vivir? No le encuentro ninguna explicación. ¿Cómo es que un cuervo habla? ¿Por qué el cuervo apareció en mi sueño? Pues bueno, pasó. Al siguiente día se presentó a trabajar. Estaba con un joven que había ido porque se había torcido el tobillo. Y el cuervo vuelve a llegar. El cuervo los mira a los dos. Y el joven, que estaba completamente en salud, solamente fue porque se le dobló el tobillo, empieza a hacer como que empieza a convulsionar y también muere de un paro cardíaco. Pero él murió con los ojos abiertos, mirando hacia la ventana. Ella volteó a la ventana a ver qué estaba mirando y ahí estaba el cuervo. Enseguida pidió ayuda a los médicos auxiliares para que fueran a ayudar a la doctora con el joven, con el cuerpo del joven. Intentaron reanimarlo, pero no pudieron. Y ella les dice: es que es ese cuervo, yo sé que es ese cuervo. Y le dice la enfermera que estaba con ella: doctora, ¿cuál cuervo? Ahí no hay ningún cuervo. Ahí entendió ella que solamente ella veía el cuervo. Nadie más podía ver al cuervo. Solamente la doctora Mariana es que lo veía. Esa misma noche llegó a su casa confundida, aturdida, desesperada, pero esta vez estaba enojada. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tengo que ver solamente yo el cuervo? Si me vuelve a aparecer, lo voy a confrontar. Al día siguiente, en su rutina, estaba checando el monitor de un niño. Un niño estaba enfermito, tenía leucemia. Fueron a hacerle su chequeo y en eso vuelve a aparecer el cuervo. Pero a ella le dicen: ¡basta! A este niño no te lo vas a llevar. Y lo empezó a confrontar, pero el cuervo lo miraba. Los doctores y las enfermeras que estaban cerca fueron a la habitación. ¿Qué pasa, enfermera? ¿Qué pasa? Es que es ese cuervo que sigue ahí. Ese cuervo parece que es una condena. Cada que aparece paciente que yo atienda se muere al siguiente día y eso no es justo. Doctora, ¿pero cuál cuervo? Nosotros nunca hemos visto un cuervo. A lo mejor tiene mucho estrés, está loca,
necesito unas vacaciones, relájese, esto no es real. Yo no estoy loca, yo estoy diciendo lo que veo. Y ustedes parece que hacen caso omiso, pareciera que no se les hace algo sorprendente que haya tantas muertes en estas semanas. Esto no es algo normal. Había doctores y enfermeras que le creían, había doctores y enfermeras que no sabían qué pasaba, no sabían si creerle, y había otros que la tomaban como loca. Pasó el día y esa misma noche tuvo una pesadilla igual, pero esta vez fue diferente. Vio al cuervo que estaba afuera de su ventana, pero en eso ve que el cuervo entra a la habitación de su cuarto porque la ventana estaba abierta y siente cómo su cuerpo queda completamente paralizado. Esta vez no solamente fue una pesadilla, fue una parálisis del sueño. Ella intentaba moverse, pero no podía. Ella intentaba gritar, pero no podía. En eso ve que cuando el cuervo se está acercando a la doctora Clara, ve cómo se le empieza a caer el plumaje y como que se empieza a hacer grande. De ser un cuervo pasó a ser una figura de una persona, de un humano. Ve que es una persona que tiene una capucha. Y cuando le ve las manos, ve que son unas manos esqueléticas. Y se le queda mirando y le dice: tú nunca te vas a deshacer de mí. Y a donde sea que yo vaya, iré contigo. Ella despertó agitada, molesta, y toda esa noche no pudo dormir. Porque ya eran demasiadas cosas que estaban pasando, eran demasiadas muertes las que habían pasado, eran muertes inexplicables. O sea, como una persona que llega con fiebre o que se le dobla el tobillo se va a morir de la nada. Los doctores la tomaban como loca y los enfermeros también. Ella decidió dejar de ir a trabajar. Decidió darse de baja en ese hospital porque tuvo un pensamiento de que, ok, tal vez si no voy a trabajar, tal vez si dejo de atender personas. Muy buena lógica. El cuervo ya no va a aparecer y ya no va a haber más muertos. Y lo que hizo fue darse de baja en ese hospital. Con el tiempo buscó otro hospital. Pero ¿qué crees? Al momento de entrar a su consultorio nuevo en un hospital más pequeño, alejado de la ciudad, cuando iba llegando a su escritorio, había 3 plumas negras en su escritorio. Ella creo que llegó al borde de la locura, no sabía qué pensar, no sabía qué creer. Actualmente, Mariana nos cuenta que dejó de trabajar por miedo a que cada paciente que atendía muriera. Ella dice que por las noches, mientras duerme, el cuervo sigue apareciendo, mirándola fijamente en la ventana. Pero ella actualmente dejó de trabajar porque no quiere ser responsable de más muertes. Como que la muerte, no sé, el cuervo es la muerte y la usa ella como medio, o no sé. Es que sí está extraño, digo, está muy extraño. Pues bueno, el vínculo que ella tiene con... Obviamente no es ningún cuervo, o probablemente es como ella logra ver esa manifestación de esa entidad ahí. De hecho, no es la primera vez que escuchamos nosotros que en un hospital exista un área, cuarto o incluso hasta una camilla que ahí mismo te dicen en esa no. Porque, y de verdad, yo he leído correos electrónicos de médicos, doctores que te dicen: yo no soy supersticioso y no tengo estas creencias, pero persona que se acuesta en esa camilla se muere, pero persona que llega a ese consultorio se muere. Y así por cosas tan ridículas pasan algo y pues de alguna forma le provocan la muerte. Entonces, en el caso de ella yo lo veo más extremo porque ya veo un daño hacia ella. Sí. Porque no es, o sea, si fuera algo que esté en el lugar como la camilla o como el consultorio, esté o no esté, va a seguir pasando. Pero es donde tú estés, yo te lo voy a provocar. Sí. Entonces yo lo veo algo más hacia ella y posiblemente, digo, sacando conclusiones, sea hasta un mismo trabajo de brujería. ¿Sabes qué? Una doctora, otra enfermera o alguien que te envidia. A lo mejor. ¿Sabes qué? Pues los pacientes que tú tengas, que sean los que tengan más decesos. Y así la gente va a pensar 2 veces si voy contigo. Sí. Y mejor me voy con alguien más. Yo lo puedo ver así. Entonces es buscar cómo sí, conectar con las cosas. No, y tienes mucha razón, porque como te dije al principio de la historia, ella era una doctora muy querida. O sea, claro, los pacientes le llevaban que galletas, que flores. Era una doctora muy famosa y siempre preferían
ir con ella. Entonces yo lo veo más por ese lado. Puede ser. Qué feo, qué fuerte. Yo quiero terminar pues capítulo de estas experiencias de animales contándote una historia que cuando la estaba leyendo casi se me sale una lágrima. Es la historia de Marisol. Marisol nos dice que desde que ella tenía 5 años, su familia adoptó a una perrita schnauzer que estuvo prácticamente gran parte de su vida ahí. Era una perrita color blanco y que prácticamente llegó a darle luz a su familia. Esta perrita tenía una condición. Ella me cuenta que por esta condición que tenía su cuerpo, ella era estéril, no podía quedar embarazada. Pero pues eso no fue problema para nadie. Ella dice que pues estuvo con ella en toda la infancia, toda la adolescencia, gran parte casi de sus primeros años de edad adulta, hasta que ella se va a estudiar la universidad. Pero ella me cuenta que generó un vínculo tan fuerte con esta perrita, porque de verdad parecía un ser humano. Y a ver, quiero mencionar algo. Hay personas, y estoy seguro que aquí hay gente que nos escucha que dicen, es que mi perro, mi perra o mi gato parece una persona. Nada más falta que hable, porque hacen cosas asombrosas. Ella me dice que esta perrita, Mimi, que así se llamaba, era una schnauzer bastante inteligente, bastante astuta. Ella aprendió a abrir puertas, ventanas, incluso dice, en mi casa teníamos hamacas y esta perrita como que se paraba en 2 patitas y como que se impulsaba algo bien loco y se subía a la hamaca. Wow. O sea, loquísimo. Entonces dice que esta perra, dice, de verdad, no sé, dice, si así sean todos los perros, dice, pero como es mi primera mascota, a toda la familia le asombraba. La inteligencia, tú le hablabas, incluso hasta cuando se sentía mal, llegaba contigo, la mirabas a los ojos y sabías que algo mal estaba. De verdad, parecía que entendía el 100% el lenguaje humano y que estaba a nada de hablar. Así te lo digo. Ella sufre un evento cuando tiene 8 años. Este evento hace que ese lazo hacia Mimi sea más fuerte. Ella dice que tenía unos vecinos que tenían el típico, no sé, tengo perros y los tengo encerrados o amarrados y son perros que suelen tener un temperamento más explosivo. Tenía 2 Doberman. Entonces dice que cuando pasaba la gente por la casa, sí, los perros se azotaban y querían morder y que no sé qué. Dice, el vecino tenía todo el tiempo sus perros amarrados, mala onda. Y en una ocasión, dice, yo solía sacar a Mimi a caminar y los perros siempre estaban encerrados. Pero en una de esas, cuando ven y me ven, se empiezan a azotar contra la puerta. El perro logró abrirla. Uno estaba amarrado y el otro es el que se sale. Dice, cuando ve, el perro venía hacia mí. Dice, cuando yo veo eso, grito. Mi papá estaba en la cochera, sale corriendo. Y ahí fue donde Mimi no le importó saber que no tenía oportunidad alguna contra ese perro. Se le fue a las mordidas, mordiéndole las patas. Hizo el tiempo necesario para que mi papá y el vecino, que notó que su perro se soltó, salieron. Mi papá me levanta y de volada Mimi empezó a gritar porque este perro la agarra y la empezó a sacudir. Rápidamente mi papá también se altera y junto con el vecino logran quitarle a la perra, dice. Ese acto que hizo esa mascota se ganó totalmente el cariño, el amor. Si ya la amábamos 1000 veces más. Porque de verdad me salvó la vida. Si ese perro me hubiera atacado, no sé si tal vez estuviera bien o tuviera algún detalle, alguna condición. Dice, Mimi estuvo internada 1 semana. Afortunadamente no pasó nada. El vecino reconoció su error, pagó todos los gastos. Gracias a Dios, dice, la perrita regresó a casa. Sí le lastimó por ahí una patita de donde la había agarrado. Entonces, pero no pasó nada más. Pasó el tiempo, dice, y pues yo seguía con ese amor a Mimi, a mi mascota, toda la familia. Cuando yo entro a la universidad, dice, pues tuve que irme de casa. Yo extrañaba mucho a mamá, a papá y sobre todo a mi mascota. De repente yo le hablaba a mi mamá, le hacía videollamadas y me decía, hija, es que la perrita te extraña, dice. Está ahí, que entra a tu cuarto, huele tu ropa.
no quiere comer, a veces se la pasa echada todo el día. Le muestro la correa, dice, cuando le mostrabas la correa se ponía feliz porque sabía que le ibas a llevar a caminar. Le digo, Mimi, ahí está la correa. Nada, está triste. Dice, yo sé que no puedes venir, sobre todo porque estaba en tiempo de exámenes. Dice, voy a intentar, terminando, mamá, voy. Preparó todo listo. Llega, pero antes de llegar, dice, pasé a un centro comercial, le compré, ya sabes, ¿no? Que los juguetitos, que los huesitos, que ropita. Y cuando, dice, pareciera, dice que eso se lo dice a su mamá, hija, pareciera que te escuchó qué día ibas a llegar. Porque el día que tú ni siquiera llegabas, se puso feliz. Se puso feliz. Estaba por toda la casa corriendo, así bien feliz, con su colita como reilete. Y casi dando las 3 de la tarde que dijiste, mami, llego como a las 3. Parecía que sabía. Se puso enfrente de la puerta a esperar. 15, 10 minutos después entras y la perrita súper feliz. La abracé, la besé, todo, ¿no? Mi mascota, que no sé qué, la achiqué, le puse todo, se comió todas las botanitas que le llevó, los juguetes. Dice, estuve yo un fin de semana nada más. Me vuelvo a ir, dice, porque tenía yo que seguir pues en mis cosas de la escuela. Cuando en una ocasión yo le marqué a mi mamá y no me contestaba. Dije, bueno, está ocupada. Le marco a las 2 horas que salgo de otra clase, mamá, no me contesta. Le marco a mi papá, no me contesta. En la noche me marcan y noto el tono de mi mamá así como cuando está mal, que algo está pasando. ¿Qué pasó, mamá? ¿Todo está bien? Y dice que sollozaba. Y le dice, hija, no sé qué pasó, hija. ¿Qué pasó, mamá? No estamos en casa, hija. Es Mimi. Dice, cuando me dijo eso, el mundo se me vino encima. Sentí y me imaginé lo peor. ¿Qué pasó? Dime qué pasó con mi mascota. Está viva, hija. En la mañana que salimos, la encontramos tirada en el patio. Tenía espuma en la boca y tenía como ataques como epilépticos. Le envenenaron. ¿Se imaginaban eso? Que alguien aventó algo. Dice, pero es extraño, Mimi tiene comida, Mimi está dentro de la casa, tiene su casita en el patio. O sea, dice que la llevan rápido al veterinario. Dice, mamá, voy para allá en este momento. No, hija, estás muy... No, mamá, no me interesa. Viajó en la noche, llega en la mañana. Llega donde está el veterinario. Todos estaban tristes, llorando. El veterinario que ya la había atendido estaba muy mal y es donde le da la noticia. Le dice, su perrita comió algo que pues le dañó todo su interior, sus órganos. Lo que podemos hacer es intentar alargar su vida, pero no tiene caso. Ya hay un daño, y sobre todo porque era una perrita que ya a ese tiempo tenía 15 años. Ya estaba muy grande. Y dice, pero tiene que haber algo. No hay nada que podamos hacer. Lo que podemos hacer es aplicarle la inyección. No, doctora, no puede hacerme esto. Dice, hija, yo sé que tú la amas y esto es un gesto de amor, porque ella va a vivir 1 o 2 días máximo, pero está sintiendo mucho dolor. Está sintiendo demasiado dolor. Está bajo anestesia. Hija, déjala ir. Y se suelta a llorar. Mi perra, no puede ser. Llorando toda la familia, el papá, la mamá. No había palabras. Veían a la perrita, solamente dice sus ojitos abiertos, su lagrimita. Estaba llorando. ¿Qué fue? Dice, solamente le dije a la veterinaria, déjeme 5 minutos con ella. Por favor, déjeme sola con ella. Todos se salieron. Y cuando se salieron, la abracé y empecé a llorar fuerte. Mis lágrimas empezaban a salir. La perrita me miraba, como que me quería hablar. Me miraba y sus lágrimas salían también. Y le dije, mi amor, quiero que sepas que te amo y te voy a amar siempre.
lo que hago es para tu bien, no quiero que sufras, ya, vas a descansar. Y le empezaba a hablar. Pasaron los 5 minutos, dice, ya está lista. Dice, cuando la estaban aplicando, yo la seguía abrazando. Y fue entonces cuando pasó algo que he callado por varios años. Y voy a leer textualmente lo que me dice. No me interesa saber si nadie me cree. No me interesa saber si piensan que estoy loca. En el momento cuando le estaban aplicando su inyección, yo pegué mi frente con la de ella, luego la estaba abrazando. Y te juro por mi vida que escuché, abrió el hocico y me dijo, te amo, Mari. ¿Qué? Cuando yo escuché eso, me quedé en shock. Habló, pero así, o sea, paralizada. Dice, suspiré, cerré los ojos y solamente le dije, yo también. Más allá de un evento paranormal, dice, para mí es un acto de amor. Ni a mi madre, ni a mi padre, ni a la veterinaria se lo dije. Qué fuerte. Nadie lo sabe. Es algo que yo llevo en mi corazón y con el dolor de mi alma me lo manda. Y dice, Paco, te lo redacto para que lo cuentes en el podcast. Marisol está segura que su mascota se despidió de ella, pero ¿qué habló? ¿Habló? Eso a mí me... Dios... Es algo raro. O sea, sí sé que el vínculo entre un humano y una mascota puede ser muy fuerte. Demasiado. Y más que los perros suelen ser muy leales. O sea, tú lo han escuchado en las historias. Ellos siempre están para protegerte y sin importar el daño, sin importar que no puedan el tamaño de los perros o de la entidad, ellos siempre van y se ponen para defender a la persona. Pero sinceramente sí me pongo a pensar, porque hay animales como los cotorros o ciertos otros animales que pueden decir palabras. Claro. Y como lo mencionas, los animales son inteligentes. Mi perro antes, el que tengo, él sabía abrir la puerta de la casa. Con su pata la jalaba y abría y él se metía a la casa. Ellos son unos animales inteligentes. Creo que sí le puedo creer a Marisol que su perro le habló. Pero pues eso es el criterio de cada quien. Marisol dejó claro. Ella solamente nos comparte, pero yo quedé asombrado cuando leí esa historia. Casi, de hecho, ahorita... ¡Qué euforia! Sí, es que sí, de verdad es muy triste ese tipo de cosas. De relatos. Qué bonitos los perros. Yo tengo uno, se llama Max. Bueno, la siguiente historia parece que nos pusimos de acuerdo. De hecho, yo quería contarte mis historias diferente, pero pues se dio así. Esta es la historia de Héctor. Héctor había pasado por una mala racha en su vida. Héctor había tenido una pérdida que le cambió su vida 160 grados. Fue algo muy fuerte para él. Pero él vivía con su mejor amiga, Nala. Nala es un pastor alemán que siempre estuvo con él. Incluso en esos días de oscuridad fueron de mucho apoyo para él, porque ya ves que los perros luego suelen ser tu acompañante emocional. Pues Nala más o menos fue algo así para él en esos momentos. Él nos cuenta que Nala siempre había sido una perra educada, muy cariñosa, y no era de esas perras que te atacaba o se jalaba. No, ella fue muy educada porque él desde que la tuvo la mandó a entrenamiento. Un amor de persona, así como la perrita que tú tienes, así, tal cual. Él dice que Nala, a pesar de ser la perrita más educada y más cariñosa, todo eso cambió de la noche a la mañana. Nala acostumbraba a dormir en el cuarto con Héctor, y dice que en una noche, cuando ya estaba por dormir, vio que Nala estaba inquieta. Vio que daba vueltas, como que olfateaba. Te repito, esos comportamientos en ella eran extraños. Y él se sacó de onda, pero dijo, a lo mejor, no sé, quiere salir al baño, gato, no sé. Sí, porque se ponen inquietos cuando ven gatos. A lo mejor es algo así. Pasó, se cayó la noche, se durmió. Pero no se escucha cómo Nala empezó a ladrar hacia la puerta de su cuarto, hacia afuera que daba la sala.
Y él se despertó como que, Nala, hey, ¿qué pasa? Hey, Nala. Y ella seguía ladrando, pero fuertemente. Él no se explicaba qué es lo que pasaba. Pero Nala es como que si hubiera algo ahí. Y él prendió la luz del cuarto, no había nada. Y el momento en el que él quiso verificar que qué había detrás de su puerta del cuarto, porque a lo mejor, porque se imaginó, a lo mejor entraron a robar y eso es lo que me está dando a entender. Tengo que salir a ver si hay alguien. Cuando él está a punto de abrir la puerta, Nala pasó de gruñir a la puerta a gruñirle a él. Y él como, Nala, ¿qué te pasa? ¿Por qué me ladras? Quiero salir, voy a verificar si hay alguien. Y no lo dejó. Sorprendentemente no lo dejó, como si lo estuviera protegiendo de algo. Lo que hizo fue acostarse, se llevó a Nala a su cama y se quedaron dormidos. Fue extraño, fue raro. A la mañana siguiente, cuando se levantó, Nala lo seguía a todas partes. Iba al baño, se ponía para afuera del baño. Iba a la sala, iba al patio. O sea, lo seguía como si lo estuviera protegiendo de algo. Y Nala siempre estaba en alerta, como que dispuesta para atacar, dispuesta para proteger. Era extraño. Te repito que él había pasado algo fuerte en su vida. Seguía deprimido, seguía pensando en cosas que habían pasado. Y tan a la mano, lo despiden. Uy. Y tú sabes que es fuerte, o sea, tú más que nada saben que es que te despidan cuando estás en un momento difícil en tu vida. Empieza a tener cosas extrañas en su vida, empieza a ver sombras, se queda sin dinero. Pero lo que más le importaba a él y se le hacía extraño era que Nala, después de ser una perra muy educada, era totalmente diferente. Un día que él la sacó a pasear, porque salían a pasear constantemente, pasaban por el vecindario y hace cuenta que ellos tenían un rondín, como que daban la vuelta a la manzana. Y antes de llegar a la casa de Héctor, cerca vivía Alfredo. Alfredo era uno de sus mejores amigos. Pues cuando él saca a pasear a Nala, ella inquieta no se dejaba poner la cadena. Cuando le logra poner la cadena, Nala se jala, cosas que no hacía antes. Un perro que no tiene un entrenamiento, así actuaba él. Pero bueno, intentó calmarla. Conforme iban avanzando, Nala se iba comportando. Pero tan a la mano, cuando iban pasando a casa de Alfredo, Alfredo estaba afuera en su jardín. En ese momento no dudó Nala cuando vio a Alfredo y se abalanzó sobre él. Y Héctor se quedó como, Nala, ¿qué haces? Y Alfredo, oye, es tu perra, ayúdame, Héctor, ¿qué está pasando? Y Héctor todo apenado, oye, perdóname, o sea, Nala ya te conoce, no sé por qué se comporta así contigo. Pues fíjate para la próxima, que no sé qué y que no sé cuándo. Se molestó. Y Héctor no le quedó de otra más que apenado pedirle disculpas a su mejor amigo. Un raro comportamiento para ser su mejor amigo, ¿no? Claro. Pasaron los días y él seguía raro. Seguía, ¿por qué Nala hizo eso? ¿Por qué Nala hizo eso? Cayó la noche y él empezaba a ver sombras en su casa. Pero Nala como que rondaba alrededor de su cama, como que cuidándolo. Y él veía una sombra y Nala estaba precisamente fija a la sombra. Prendió la luz, pero ya no estaba. Bueno, siguen los comportamientos extraños. Le mandó un mensaje a Alfredo. Le dijo, oye, discúlpame por lo de aquel día. Sinceramente no sé qué pasó. Mi perra ha estado extraña estos últimos días. Y pues te pido perdón, te pido una disculpa. Alfredo no le contestó. Pues bueno, pasaron los días y volvió a salir. Volvieron a salir de paseo. Y en eso, en cuanto él quería ponerle la cadena al collar, Nala no lo dejó y salió corriendo. Nala salió corriendo y él dijo, Nala, espérame. Él salió corriendo tras de Nala como si estuviera correteando a un perro desconocido. Él, conforme iba corriendo, él no sabía qué. Se paró un instante, pensó dónde estaba y lo que dijo, bueno, pues si Nala está acostumbrada a un rondín, a lo mejor siguió ese mismo patrón. Él siguió el rondín normal y cuando a lo lejos está dando la vuelta ya por llegar a su casa, ve que Nala estaba en un terreno al lado de la casa de Alfredo, como que escarbando algo. En eso él ve que un señor le quería pegar a Nala porque estaba escarbando en un territorio que no era el de ellos. Oye, es tu perro, que no sé qué. Sí, señor, discúlpeme, perdón. En eso Nala saca una bolsa, se la lleva y sale corriendo. Y dice, Nala, espérame. Y el señor, tú tienes que venir a acomodarme este patio, que no sé qué, que no se tiene que quedar así. Bueno, fue por Nala, la agarró. Y lo sorprendente aquí es
que Nala, al momento de que estaba con Héctor, ella como que abrió la bolsa con sus dientes y sus patas. Y cuando abre la bolsa, él se queda paralizado, asustado, como que sintió que las pulsaciones de su corazón iban más lento. Lo que salió de esa bolsa era una foto de él con su esposa fallecida. Su esposa lamentablemente tuvo una complicación en el parto y murió con el bebé. Dios. Y él se quedó como de, ¿qué es esto? ¿Por qué en esta bolsa hay una foto mía con mi mujer? Y no era solo eso, había monedas, había sangre y había gusanos en esa bolsa. Pero lo que más le sorprendió es que ¿qué hacía esto a un lado del terreno de la casa de Alfredo, su mejor amigo? O sea, es algo que no se explicó. Bueno, pues se disculpó con el señor. Obviamente acomodó el terreno que Nala había escarbado. Esa misma noche se fueron a dormir. Nala aparentemente ya estaba tranquila. Y fue ahí cuando sucedió. En la mañana siguiente, Nala estaba en el patio muerta. ¿Qué? No manches. Nala estaba muerta. Él se quedó como de, ¿qué pasó? ¿Estaba bien? Sí, tenía comportamientos extraños. Te repito, era una perra muy querida. La llevaban a consultas a cada rato. Medían lo que le daban de comer. Era algo extraño. La llevó al veterinario para ver por qué se murió, por qué. Y le dijeron que, pues, inexplicablemente la perrita murió porque se le detuvo el corazón. El triste estaba desolado. Ya eran muchas cosas malas que le habían pasado en su vida. Perdió a su mujer, que tenía a un hijo. Lo despidieron, no tenía dinero y para colmo, Nala ya había fallecido. Tuvo una pesadilla más. En esa pesadilla, la sombra que anteriormente había visto, esta vez le vio forma. Conforme se iba acercando, se dio cuenta que era la silueta de un hombre, y con la luz que entraba de la luna por su ventana, se dio cuenta que era la cara de Alfredo, pero era una mirada sádica, como, no sé, como de te voy a acabar, no sé qué. Y lo logra ver completamente y tiene en su mano un cuchillo que goteaba sangre. Y en eso, cuando Héctor está a punto de atacarlo en el sueño, Nala aparece, se le abalanza y la sombra se esfuma. Se le hizo extraño. Los eventos paranormales en su casa seguían. Veía sombras, escuchaba ruidos, escuchaba también como que el jadeo del Nala, como que en la casa. Pasaron los días, pasaron las semanas y hubo una reunión de excompañeros de la preparatoria y él acudió. Se encontró con David. David era amigo de Alfredo y de Héctor. Y le dijo, ¿no te enteraste, verdad? Le dice Héctor, no, ¿de qué? Alfredo falleció. Lo encontraron muerto en su cama. Tal parece que murió, no sé, repentinamente con los ojos abiertos, pero eso no fue lo extraño. Encontraron en su ropero, en su closet, muchos libros de brujería y él tenía sigilos marcados en las paredes. Y lo más extraño es que nosotros no sabíamos, pero la madre de Alfredo es bruja. Se dice que a ella la buscaban para hacer maldad por dinero y la señora se encargaba de mandarle trabajos de brujería a personas. Héctor se quedó pasmado. Él no sabía esas cosas de Alfredo. Y David dice, pues bueno, obtuvo lo que merecía. Y le dice Héctor, ¿por qué hablas así? No juegues con una muerte. ¿A poco no te diste cuenta? Dice Héctor, ¿darme cuenta de qué? De que Alfredo te tenía envidia. No manches. ¿Cómo? Mi mejor amigo, no te lo puedo creer. David le decía con seguridad y certeza, si te lo digo es porque es cierto. No te lo habíamos dicho porque pensamos que tú te habías dado cuenta, por eso es que se distanciaron, pero ya veo que no. No te creo, no te puedo creer, él es mi mejor amigo desde la infancia, que no sé qué. Si no me crees, puedes preguntarle a todas las personas que están aquí. Cada que salíamos con Alfredo o que nos tocaba coincidir, él siempre alardeaba de ti.
y decía que eras un don nadie, que tú no merecías esa esposa que tenías. Incluso cuando se enteró que ibas a tener un hijo, dijo que tú no podías tener hijos. ¿Cómo él va a tener hijos? Él no puede. Él no está para eso. O sea, se puso a decir cosas incoherentes. Y nosotros, cada que se ponía a hablar mal de ti, solamente lo aislábamos. Nosotros nos separábamos en grupito y al poco rato él se iba. En eso, cuando David le contó eso, él tuvo los flashbacks de cómo Nala, cuando vio a Alfredo, se la abalanzó. Atacarlo. Como cuando pasaron por su casa en un terreno había fotos precisamente. Ya todo tenía sentido. Sí, ya como que iba hilando cosas. Dijo, no puedo creerlo. Entonces Nala no es que estaba extraña, me estaba protegiendo no de algún mal lejano, sino de un mal de mi mejor amigo. Un mal muy cercano. Y pues al día de hoy no supera que su mejor amigo que haya fallecido, pero lo que más le deja pensando, cómo me pudo haber hecho esto. A la bestia. Digo, afortunadamente de lo bueno a lo malo, él va a tener otra oportunidad. Pero qué triste que en este caso, como en otras historias, la vida de tu mascota se va. Sí. Desaparece. Y pues es algo muy duro, muy triste. Qué forma de terminar el episodio. Qué buena historia. ¿Cómo te la pasaste? Pues me la pasé muy bien, aterrado. Sinceramente, esa historia me dejó pensando que los animales no hay duda que son leales y siempre están para cuidarte. Oh, qué fuerte. Gracias de verdad, Pepe, por aceptar la invitación. Gracias a todos los que lo habían pedido, porque dicen, ¿qué? ¿Ya te peleaste con Pepe? No, siempre he estado presente. Gracias a todos. Redes sociales antes de irnos, Pepe. En todas las redes sociales me encuentran como José Vices y abrí un nuevo canal donde también vamos a estar contando relatos y creepypastas. Nos pueden encontrar como Vices Creepers. Gracias a todos, familia. Por favor, no olvides antes de irte suscribirte al canal, activar la campanita, pues te van a llegar las notificaciones, seguirnos en Spotify, y tú que ves esto en tu Smart TV, con tu control baja y suscríbete. Gracias a todos, nos vemos más adelante en un nuevo episodio. Hasta la próxima. Chao.